Hemostasia es el sistema de defensa del organismo cuya función es mantener la fluidez de la sangre y la integridad de los vasos sanguíneos. Es decir, un delicado equilibrio entre la hemorragia y la trombosis. Este sistema está formado a su vez por tres subsistemas, el vascular, el plaquetario y el plasmático. Básicamente lo que ocurre es al haber un daño a nivel del vaso, se exponen las sustancias del subendotelio, lo cual lleva a una primera respuesta que es la vasoconstricción, que es refleja y es rápida, pero no es suficiente, por lo cual se necesita la formación de un trombo blanco o plaquetario y luego un coágulo de fibrina. Para ello entonces se va a poner en marcha la hemostasia primaria con adhesión y agregación de las plaquetas y luego continúa la hemostasia secundaria con la formación del coágulo de fibrina y la posterior fibrinólisis, que es la remoción del coágulo para que la circulación de la sangre continúe. Por lo cual intervienen varios procesos, que es el espasmo vascular, la formación del tapón plaquetario, la coagulación sanguínea y la fibrinólisis. Empecemos por hemostasia primaria, donde teníamos un componente vascular dado por el endotelio y un celular por las plaquetas. Les sugiero que repasen la estructura de vaso que vieron en morfología, cómo estaba formado el vaso, cómo estaba formado el endotelio, porque es muy importante ya que sintetiza y posee receptores en su membrana que son activos en la hemostasia, en la regulación de estas funciones. El endotelio es capaz de sintetizar numerosas sustancias, las cuales pueden ser anticoagulantes, de adhesión, profibrinolíticos, procoagulantes, antifibrinolíticos. Les sugiero que después regresen sobre este cuadro y lo lean detenidamente una vez que hayan visto todo el tema. Lo que sí me interesa que les quede claro es que el endotelio puede existir en dos estados, básicamente en reposo y dañado o activado. Y según en cuál de los dos se encuentre, va a ser la propiedad de la sustancia que estén sintetizando o expresando en ese momento. Entonces va a tener un carácter de antitrombótico, o sea, se va a oponer a la formación del coágulo en un estado de reposo, o protrombótico cuando se encuentre dañado o activado, favoreciendo la formación del coágulo. Luego el componente celular está dado por las plaquetas, que en un extendido sanguíneo podemos observarlas así como pequeños corpúsculos de color lila, ¿sí? Más chicos que los glóbulos rojos. Les sugiero que repasen de dónde provienen las plaquetas. Es una manera muy, digamos, particular de formarse a partir de una célula, ¿sí? Cuyo estímulo va a estar dado por la trombopoyetina, la interleuquina 3 o el factor estimulante de colonias megacariocíticas, e inhibida por el factor de crecimiento transformante beta. Entonces no se olviden de ver cómo se forman las plaquetas a partir de los megacarioplatos. Entonces, ¿qué son las plaquetas? Son fragmentos celulares pequeños, anucleados, desprendidos del megacariocito. El megacariocito es una célula gigante que se va dividiendo su núcleo, pero el citoplasma no. Entonces, muy interesante que vean cómo se forman las plaquetas, que revisen ese concepto que lo vieron en morfología. Función hemostática, formar el trombo plaquetario y proveer una superficie activa a la formación del coágulo de fibrina. Valores normales entre 150 y 400.000 por milímetro cúbico en sangre. Un 2/3 se encuentra circulando y un tercio en vaso. La estructura también la pueden repasar, pero si quieren la mencionamos cuáles son sus partes más importantes. El glucocáliz con cargas negativas dadas por el ácido ciálico. En su membrana tiene un conjunto de receptores. Los más importantes son la glucoproteína 1A, 2A que se une al colágeno, la 1B95 que se une al von Willebrand, las 2B3A, muy importante ya que es el receptor de fibrinógeno de von Willebrand, y ADP, que se utiliza mucho en la agregación plaquetaria, la glucoproteína 6, que también se une al colágeno. También cuenta con un sistema contráctil dado por moléculas de trombostenina A y M, participan en la retracción del coágulo, estas proteínas. También posee un sistema tubular y canalicular muy desarrollado, que es el sitio de síntesis de prostaglandinas y tromboxano A2, que es activo para la agregación plaquetaria, para
para amplificar la respuesta, y en este sistema también se almacena calcio. Como organelas posee lisosomas, mitocondrias, Golgi y la presencia de dos gránulos, que son el alfa y los gránulos densos. En los alfa tenemos moléculas adhesivas, factores de crecimiento, factores de la coagulación y fibrinólisis, y en los gránulos densos ATP, ADP, serotonina y calcio. Acá les quería mostrar entonces cómo la plaqueta que circula en esta forma de reposo como una lenteja, forma lenticular, puede transformar, digamos, su morfología a través de esos filamentos que dijimos hoy, esas proteínas contráctiles, a esta forma de lamelipodio si se une al colágeno del subendotelio, o de filipodia si se produce la activación en la luz vascular. Entonces, les sugiero que miren el video donde se explica todo este proceso muy claramente, pero vemos que hay viene circulando las plaquetas en forma inactiva. En cuanto detectan el colágeno del subendotelio, se unen a su receptor. Eso lleva a un cambio de la forma y una activación, una amplificación de la respuesta y una agregación plaquetaria. Existen antiagregantes plaquetarios fisiológicos como, por supuesto, producidos por el endotelio, como el óxido nítrico o la prostaciclina, y farmacológicos como las salicilatos, la aspirina, que inhiben la formación de tromboxano A2. ¿Qué aprendimos hasta aquí? Bueno, si pueden responder estas preguntas, quieren decir que van bien. ¿Dónde se originan las plaquetas? ¿Cómo se produce la adhesión y la activación plaquetaria? ¿Cuándo se produce la agregación plaquetaria? ¿De dónde proviene y para qué sirve el ADP y el tromboxano A2? Si pudieron responderla, vamos bien. Ahora pasemos a hemostasia secundaria. Vamos a ver el modelo de la cascada, modelo basado en superficies celulares, y el rol del hígado. Estos dos últimos los vamos a ver en otros videos, y en el video de ahora nos quedaremos en el modelo de la cascada. El modelo de la cascada explica a este proceso como una serie de reacciones que ocurren en cadena, que se van amplificando las unas a las otras, en la manera de cascada. Se pueden activar por dos vías, la vía intrínseca y la vía extrínseca. La vía intrínseca se activa cuando las propiedades del endotelio cambian y se convierte en trombogénico, activando al factor 12, pasa a 2 activado. Este factor 12 activa al 11, que pasa a 11 activado. Este activa al 9, que pasa a 9 activado. El factor 9 activado junto con el 8 pueden activar al 10, que pasa a 10 activado, de hecho se llama complejo tenaza. Este 10 activado junto con el 5, en presencia de fosfolípidos y calcio, pasan la protrombina a trombina, que va a ser la responsable de pasar fibrinógeno a fibrina. Primero fibrina soluble y luego, por efecto del factor 13, a fibrina insoluble. Esta es entonces la vía intrínseca, y en el laboratorio se mide realizando el tiempo de tromboplastina parcial activado, o APTT. Por otro lado, tenemos la vía extrínseca, que comienza con el factor 7 cuando se expone el subendotelio, el factor tisular del subendotelio, y aquí entonces forman un complejo 7 factor tisular que activan al 10, que pasa a 10 activado. Este 10 activado junto con el 5 forman el mismo complejo que se forma por la vía intrínseca, que se llama protrombinasa, que actúa sobre la protrombina, la pasa a trombina, la trombina pasa al fibrinógeno a fibrina, y esta fibrina, que primero es soluble, luego pasa a fibrina insoluble por efecto del factor 13 activado. Esta vía extrínseca se puede medir en el laboratorio realizando un tiempo de protrombina o tiempo de Quick. Se mide en porcentaje y el APTT se mide en segundos. Fíjense, estas dos vías confluyen en una vía común que empieza con el 10 activado. Por lo tanto, a la vía que va desde el 10 hasta la formación de fibrina, generalmente la llamamos vía común. Sí, antes de pasar a cómo vamos a evaluar en el laboratorio, me gustaría explicar cuáles eran las limitaciones que tenían este modelo, que luego, con el nuevo modelo basado en superficies celulares, se terminaron o se respondieron. Entonces, una de las cosas que se observaban era que, por ejemplo, en los pacientes que tenían hemofilia A, que no tienen factor 8, o hemofilia B, que no tienen factor 9, se observaba que estos pacientes,
clínicamente se presentaban con hemorragias graves cuando tenían golpes, o sea, cuando se producía una ruptura de los vasos, comenzaban a sangrar y si no eran transfundidos con estos factores, no paraban de sangrar e incluso podían morir desangrados. Entonces, ¿cómo se explica que si en la vía extrínseca, cuando se expone el factor tisular, dijimos que se forma el factor tisular 7, que activa el 10, junto con el 5, pasaban la protrombina a trombina, el fibrinógeno a fibrina y se formaba el coágulo de fibrina. Entonces, en la vía extrínseca en ningún momento utilizamos el factor 8 y el factor 9. Y sin embargo, estos pacientes que no tenían 8 y 9 morían desangrados. Entonces, esa era una duda que siempre quedaba dando vueltas y no era explicado por este modelo. Otra duda era que se había descubierto una familia que tenían déficit de factor 12. Y esta familia que no tenía el factor 12, uno se imagina, bueno, entonces la vía intrínseca iba a estar bloqueada, no iba a poder iniciarse y por lo tanto no se activaba la vía intrínseca, no se formaba la fibrina y estos pacientes también podían morirse desangrados. Sin embargo, estos pacientes murieron, toda la familia falleció por problemas trombóticos, o sea, por formación de coágulo. Entonces también quedó ahí esa pregunta sin resolverse con este modelo. Luego, cuando vean el video donde se explica el modelo de la coagulación basada en superficies celulares, van a comprender cómo ese nuevo modelo explica perfectamente estas dos situaciones que no eran bien explicadas por la cascada de la coagulación. ¿Por qué la seguimos usando? Porque en el laboratorio podemos evaluar estas dos vías de manera independiente. Una, haciéndole al paciente una PTT, que era la vía intrínseca, que evalúa todos estos factores que están aquí, y otra que es el tiempo de protrombina, que evalúa la vía extrínseca, y ambas, entonces, al separar ambas, si yo veo que a esto me da prolongado, entonces yo sé que tengo, y esto me da normal, por ejemplo, yo sé que tengo un problema en alguno de estos factores. Y viceversa, si esto me da prolongado y esto me da normal, yo puedo pensar que el problema que tengo es de la vía extrínseca. Y si me dan prolongados en ambos, o es de la vía común o es con respecto a todos los factores de la coagulación. Y así uno va a ir jugando, digamos, con esos valores que se obtienen tanto del APTT como del TP. Entonces, el coagulograma básico va a estar dado por el recuento de plaquetas, ¿sí? Se puede hacer un recuento de plaquetas que se hace con contadores hematológicos. El tiempo de sangría, que es medir el tiempo en que tarda en dejar de sangrar una pequeña incisión que se hace en el brazo del paciente. Les adjuntamos los videos para que vean cómo se realiza un tiempo de sangría. El APTT, que es la prueba que evalúa la vía, ¿qué vía? Vía intrínseca, muy bien, la vía. Yo siempre le digo a los alumnos, acuérdense, el nombre más largo evaluaba la vía más larga y el nombre más cortito, la vía más cortita. Entonces, APTT, que evaluaba la vía intrínseca, cuyos valores de referencia están entre 25 y 35 segundos, y el tiempo de protrombina con un valor normal de 70 a 120%. Lo importante es tener en cuenta que existen variaciones fisiológicas, sobre todo con respecto a la edad. Cuando un niño nace recién y como todos los factores son sintetizados en el hígado, es importante tener en cuenta que el niño al nacer nace con su sistema hepático aún inmaduro, por lo tanto la síntesis de factores está retrasada y los valores de coagulación siempre van a ser más largos o más prolongados o van a estar aumentados con respecto a los de un adulto, ¿sí? Otra cosa a tener en cuenta es que, por ejemplo, no solamente va a estar disminuida la síntesis de los factores, sino que existen factores K dependientes que necesitan vitamina K, que lo vamos a ver en el video de el rol del hígado, y en los niños recién nacidos la vitamina K se encuentra en muy bajos valores. También en el embarazo hay cambios y aquí está aumentada la síntesis del PAI, aumentada la síntesis de factores como el 8, la síntesis